La diversificación es una de las formas de acercarse a los mercados financieros más famosas y tradicionales gracias a su efectividad y bajo mantenimiento requerido para generar excelentes retornos y mantener un riesgo controlado. Hoy en este video quiero desmitificar un error que cometen muchos inversores principiantes a la hora de invertir y a la hora de realizar una diversificación adecuada. La naturaleza de la diversificación busca reducir el riesgo individual de cada uno de los activos, es decir, el riesgo inherente de cada una de las acciones en las que puedes estar invirtiendo para compensarlo gracias a la diversificación en diferentes acciones o en diferentes activos. Es decir, al diversificar te proteges de eventuales caídas o desplomes de un solo activo y al mantener otra exposición en diferentes activos. Por eso la diversificación es una de las formas más fáciles de protegerte a un bajo mantenimiento. Es decir, que si tuvieras 10 acciones y una de ellas se desploma, bueno, pues solo se desplomaría lo que tienes destinado a esa acción. Y por eso mismo son muy famosos los índices como el S&P 500 o como el Dow Jones 30 que tienen ya implícita esta diversificación y asimismo estos se autorregulan para ofrecerte los rendimientos óptimos de la diversificación en las mejores empresas que representan estos índices. Pero en la práctica lo que nos ofrecen los datos es una cosa que es un poco diferente a lo que la mayoría de la gente cree. Sí está bien diversificar en diferentes sectores, ya sea la agricultura, la tecnología, transporte, etcétera, para tener una diversificación adecuada. Pero lo que nos demuestran los datos y los estudios es que a partir de tener más de 10 acciones en tu portafolio, tu riesgo es equivalente a tener el mismo riesgo del mercado. El riesgo del mercado es el riesgo inherente al mercado y no a las acciones. Un ejemplo del riesgo del mercado es cuando ocurre un cisne negro y todo el mercado cae en conjunto. Este riesgo es independiente a las acciones. El riesgo de las acciones es independiente del mercado. El riesgo de las acciones es, por ejemplo, si Tesla quiebra y solo cae Tesla, bueno, pues el resto del mercado es independiente a lo que le ocurra a esa acción. ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a diversificar, estás disminuyendo el riesgo individual de cada activo, de cada acción, pero te acercas a que te quedas con el riesgo del mercado. Entonces lo que vemos es que en la práctica, cuando estás pasando de aproximadamente 10 acciones, bueno, pues quizás ya es más conveniente que inviertas en el S&P 500 o en tu índice de preferencia. Así te vas a ahorrar el mantenimiento y la evaluación de estos 10 activos y simplemente dejas que la magia del índice haga lo suyo. Porque el riesgo también está en la poca experiencia, poca educación del inversor y que escoja no solo que ya esté diversificando en muchas, digamos 30, 40 acciones, pero que aparte escoja terribles opciones de empresas o de activos para invertir, lo cual no solo te pondría debajo del riesgo del mercado, te pondría debajo de los rendimientos de los índices y bueno, no hay mejor referencia para la capacidad de un inversor y qué tan talentoso y qué tan bueno es a la hora de invertir que comparar sus rendimientos contra la referencia que serían los índices. Por ejemplo, si en un año determinado el S&P 500 generó 15%, bueno, el mínimo que deberías de generar como inversor independiente sería mínimo 15%, porque si en ese año tú generaste nada más 8, pues lo que estás haciendo es básicamente una basura y te conviene simplemente quedarte invirtiendo en los índices. En cambio, si tienes la capacidad de, con tu estrategia, generar alfa sobre el rendimiento, es decir, generar exceso de retorno y, digamos, en ese mismo año tú logras generar 30%, pues tu rendimiento es el doble de los índices, bueno, al menos del S&P 500. Ya depende ahí también qué tanto riesgo y cuáles son tus objetivos como inversor, porque también alguien con más edad y con un capital mucho mayor, hablando de los millones de dólares, también va a querer un riesgo mucho menor. En cambio, un inversor más joven, pero con buena experiencia, va a buscar tomar riesgos mucho más altos porque va a buscar generar retornos en un menor tiempo posible. Así que ahí lo tienen. Este es el error más común a la hora de diversificar. He visto portafolios de gente que tiene 50 acciones, no sabe ni los fundamentos de 45 de ellas y tiene su portafolio generando rendimientos mucho menores a los índices, a las referencias cada año, y para mi gusto eso nada más es estar perdiendo el tiempo y estar apostando como si fuera un casino. Tengo otros videos donde explico más a fondo cuál me parece a mí la forma óptima de acomodar un portafolio. Usualmente esta se diferencia entre activos con gran beta, es decir, mayor riesgo, y activos con menor riesgo, y más o menos qué peso vas a acomodar en cada uno. Usualmente
probablemente vas a acomodar mayor cantidad de peso sobre los activos con menor riesgo y una menor cantidad de peso en los activos con mayor riesgo. En otros videos les iré compartiendo más estrategias de cómo puedes acomodar exactamente tu portafolio. Igualmente, eventualmente estoy planeando hacer un video donde voy a compartir exactamente cómo tengo separado los pesos de mi portafolio entre los tipos de activos de acuerdo a su riesgo y también en las criptomonedas. Y ya nada, como un último dato, la diversificación en las criptomonedas es aún más estricta que la diversificación en las stocks o en las acciones, ya que el mercado de criptomonedas tiene una correlación mucho más fuerte entre cada uno de sus activos, entre cada una de las criptomonedas, que la correlación que tienen las stocks. Porque, por ejemplo, en las acciones tú puedes encontrar acciones de bancos, acciones de finanzas, acciones de tecnología, acciones de agricultura, que son campos sumamente separados y que no tienen la correlación, y que incluso durante periodos de recesión va a haber algunos sectores que van a tener mejores rendimientos y que van a seguir creciendo. Por el otro lado, el mercado de criptomonedas usualmente se mueve completamente en un conjunto, es decir, cuando Bitcoin cae, en general todo el mercado va cayendo. Son muy raros los casos que alguna criptomoneda despegue en momentos cuando el mercado está en recesión o cuando tiene una tendencia negativa. Sin más, con eso he terminado este video. Espero que les haya servido muchísimo, que hayan aprendido algo nuevo o que les esté sirviendo para su educación financiera y para tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Porque en estos tiempos, tener una excelente educación financiera puede ser la diferencia entre la calidad de vida de ti y de tu familia. Así que sin más, yo me despido, y si eso te agrada, si eso te interesa, suscríbete y déjanos un like porque apoyarías muchísimo este proyecto. Y nos vemos en el próximo video.